Mi nombre es Álvaro Aníbal Sas Márquez, estudiante de la carrera de licenciatura en Informática Educativa de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión hablaré sobre la unidad 4, 5 y 6 de la asignatura de Telecomunicaciones Educativas 2. El nombre de la unidad 4 es las posibilidades educativas de la videoconferencia como un recurso y medio de la educación a distancia. El propósito de esta unidad es el hecho de poder explorar y comprender las diversas posibilidades educativas que ofrece la videoconferencia como un recurso y medio de la educación a distancia. El objetivo es poder identificar y comprender las competencias educativas que posibilita la videoconferencia como medio de educación a distancia, analizando el impacto de la tecnología en el siglo XXI en el proceso de enseñanza-aprendizaje y explorar los estándares técnicos en el lenguaje tecnológico asociado a la videocomunicación, con el fin de aprovechar plenamente las ventajas y beneficios que ofrece este recurso en la educación actual. Para el desarrollo de esta unidad se ha elaborado un mapa conceptual, el cual lleva por nombre las posibilidades educativas de la videoconferencia como un recurso y medio en la educación a distancia. En el apartado 1 podemos ver las competencias educativas del siglo XXI. Ya todos sabemos de que hoy en día debemos de poseer las competencias necesarias en cuanto a la utilización y el desarrollo de actividades por medio de videoconferencia. En el apartado 2 vemos los retos de la educación en el siglo XXI. Todos sabemos de que hoy en día la educación pues ha cambiado, ha pasado de ser una educación pasiva a una educación activa. Y todo esto nos ofrece el hecho de poder integrar la videoconferencia como un recurso educativo en la actualidad. En cuanto a la tecnología del siglo XXI y la educación, podemos ver que hoy en día existen diferentes avances que posibilitan la videoconferencia, herramientas que hacen posible el uso de todas estas herramientas para poder enriquecer el aprendizaje de todos los estudiantes. En el apartado 4 vemos los fundamentos de la videoconferencia. Acá se ve lo que es la definición de videoconferencia. Hoy en día para nadie es un extraño saber qué es una videoconferencia. Todos y todas han tenido la oportunidad de participar en una videoconferencia, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, como en otras actividades que realizan las personas para poder comunicarse. La videoconferencia pues es una herramienta que hoy en día todos hemos utilizado y creo que seguiremos utilizando gracias a la diversidad de herramientas que se pueden tener de manera gratuita. En cuanto a la aplicación de la videoconferencia en la educación a distancia, sabemos de que hoy en día pues se utiliza la videoconferencia como un medio para poder proporcionar clases en línea, para poder comunicarse entre el docente y el estudiante, poder interactuar, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una clase como que si se estuviera realizando de manera presencial. En cuanto al apartado 6, ¿verdad? Que tiene que ver con las competencias educativas potenciadas por la videoconferencia. Todos sabemos de que la videoconferencia hoy en día pues tiene una gran utilización en cuanto a la educación. Eso implica que todos y todas debemos de tener las competencias necesarias en cuanto al uso de todas estas herramientas y el hecho de poder aplicarlas y potenciarlas en el ámbito educativo y en otras actividades que pueda realizar
el ser humano. Es por ello que es necesario poder implementar y potenciar todas las herramientas que nos ofrecen hoy en día estas, estas utilidades, llamémosle así, para poder desarrollarnos tanto en el ámbito educativo como en el ámbito empresarial, ¿verdad? Todo esto para poder aprovechar los beneficios y las posibilidades que estas herramientas nos ofrecen en la actualidad para poder formarnos como personas, tanto en las universidades como en los centros educativos. Algunos ejemplos prácticos que podemos mencionar acá es el hecho de poder aplicar la videoconferencia como una herramienta utilizada a distancia durante la pandemia o la crisis del COVID-19, ya que muchas instituciones educativas recurrieron a la videoconferencia como un medio principal para poder impartir sus clases a distancia. En nuestro país, pues creo que la videoconferencia fue una herramienta fundamental que se implementó, ¿verdad?, durante la pandemia. Acá podemos destacar algunas partes interesantes, ¿verdad?, en cuanto a la videoconferencia, entre las cuales podemos mencionar que la videoconferencia se centra en poder comprender cómo se puede impulsar el desarrollo de las competencias educativas, el hecho de poder abordar los desafíos educativos contemporáneos, el hecho de también poder aprovechar la tecnología del siglo XXI y poder dominar todos aquellos aspectos técnicos necesarios para poder hacer uso o utilizar la videoconferencia de manera efectiva. Estos aspectos nos permiten reflexionar sobre el impacto que estas herramientas tienen hoy en día, el hecho de poder potenciar y transformar la videoconferencia en la educación a distancia y el rol que juega el docente hoy en día cuando utiliza estas herramientas como medios de aprendizaje y enseñanza, por supuesto. Acá podemos también relacionar pues la videoconferencia con las diferentes áreas de nuestra carrera. En cuanto a la tecnología educativa, la unidad, la tecnología educativa, la unidad se relaciona directamente con el campo de la tecnología educativa, ya que explora el uso de la videoconferencia como un recurso y medio de la educación a distancia. La videoconferencia es un recurso que se implementa en la parte de tecnología educativa, en la parte de pedagogía y metodología de la enseñanza. También abre el estudio de la videoconferencia como un recurso educativo que implica el hecho de poder reflexionar sobre cómo adaptar y aplicar los diferentes enfoques pedagógicos y metodologías de la enseñanza en el entorno de la educación a distancia. En cuanto a la innovación, también se relaciona, ya que esto tiene que ver con las tendencias actuales. La unidad también se relaciona con el campo de la innovación educativa y las tendencias actuales, como ya lo mencioné, de la educación. En la unidad 5, que lleva por nombre la integración de los medios de comunicación en el proceso de aprendizaje, nuestro propósito de unidad es el hecho de poder analizar las tecnologías de la información y su integración en diversos medios de comunicación. Todo esto con el objetivo de poder favorecer el proceso de aprendizaje. Además, nuestro objetivo principal de unidad es el hecho de poder analizar las tecnologías de la información y explorar su integración en diversos medios de comunicación con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje.
Para la unidad 5 también hemos elaborado un mapa conceptual, el cual se centra en su tema principal, la integración de las TIC en los procesos de aprendizaje. Como primer apartado, la tecnología de la información y su integración en diversos medios de comunicación. Esto nos lleva al hecho de poder integrar pues todos aquellos recursos de tecnología para que todo esto vaya en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. Eh, Todos estos recursos son multimediales, ¿verdad? Tanto de redes sociales, de comunicación, tanto sincrónica como asincrónica. En cuanto al segundo apartado, vemos acá cursos de Google Classroom para docentes. Acá podemos integrar diferentes tecnologías como lo son las plataformas virtuales, como ya hemos mencionado, Google Classroom, para poder gestionar tareas, poder crear evaluaciones, poder crear diferentes actividades, ¿verdad? La comunicación con los estudiantes también, el hecho de poder utilizar e implementar el uso de Google Drive, la integración de herramientas externas, ¿verdad? Que puedan ser vinculadas con el uso de todas estas tecnologías. En cuanto al apartado 3 nos habla de las herramientas digitales para la enseñanza o las aplicaciones útiles para los docentes. Acá pues tiene que ver con la creación y edición de contenidos multimediales, también la organización y planificación del trabajo, y además de ello podemos mencionar la evaluación y la retroalimentación. También como agregado, pues es el hecho de poder integrar la colaboración en línea para poder realizar diferentes tareas, la gestión del seguimiento del progreso del estudiante es necesario al poder implementar todas estas herramientas útiles para los docentes. En cuanto al apartado 4, que lleva por nombre las herramientas digitales para las clases virtuales o semipresenciales. Acá se hace uso de la implementación de la videoconferencia, el chat en vivo, el hecho de poder compartir pantallas y presentaciones con los estudiantes, el uso de pizarras interactivas, encuestas en línea, la interactividad que estas herramientas crean en cuanto al uso de los recursos, ya sea sincrónicos o asincrónicos por medio del chat. En cuanto al apartado 5, hablamos sobre las aplicaciones para los docentes. Acá se pueden integrar diferentes aplicaciones móviles para la planificación, aplicaciones para la gestión del aula, herramientas de creación de contenido, recursos y actividades interactivas que posibiliten la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, aplicaciones para la evaluación y retroalimentación, como lo son el uso de aplicaciones que puedan potenciar el hecho de poder generar aprendizaje en ellos. En cuanto a algunos ejemplos prácticos o anécdotas o aplicaciones de los conceptos en situaciones reales o cotidianas, acá podemos mencionar el uso de plataformas de aprendizaje virtual. Acá nos da un ejemplo. En una situación real, un estudiante universitario puede acceder a una plataforma de aprendizaje virtual como lo es el Moodle para poder revisar contenido de sus recursos, enviar tareas, participar en foros de discusión y acceder a recursos adicionales. Esta plataforma facilita la comunicación con los profesores y compañeros de clase, permitiendo un aprendizaje flexible y autónomo. En cuanto a destacar las partes más interesantes o significativas de la unidad, podemos mencionar que la exploración de estas herramientas digitales o aplicaciones
Esta parte de la unidad es especialmente relevante porque nos permite descubrir y poder explorar una amplia gama de herramientas y aplicaciones digitales que pueden transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. En cuanto a la reflexión sobre las implicaciones éticas y a la privacidad en un mundo cada vez más digital, es fundamental el hecho de poder abordar las implicaciones éticas y la privacidad en el uso de los medios de comunicación en el ámbito educativo. Acá también podemos discutir cómo esta unidad se relaciona con el contenido previo o cómo se conecta con otras áreas de estudio de la carrera. En cuanto a las tecnologías de la información, esta unidad se basa en los conocimientos previos sobre tecnologías de la información y su aplicación en diferentes contextos. Además de ello, pues la pedagogía y la didáctica, el hecho de poder integrar los medios de comunicación en el proceso de aprendizaje está estrechadamente vinculada con la pedagogía y la didáctica. En cuanto a la psicología educativa nos proporciona un conocimiento sobre cómo los estudiantes aprenden y cómo se pueden utilizar los medios de comunicación para optimizar una mejor experiencia de aprendizaje. En cuanto a la unidad 6, que lleva por nombre la construcción autónoma del conocimiento a partir del análisis y reflexión de la información. Esto tiene que ver prácticamente con lo que es seguridad informática. El propósito de esta unidad es el hecho de poder brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para poder desarrollar las habilidades de análisis y reflexión en el contexto de la seguridad de la información. El objetivo de esta unidad es poder proporcionar a los estudiantes los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para que sean capaces de construir de manera autónoma su conocimiento en el ámbito de la seguridad de la información a través del análisis y la reflexión crítica de la información disponible. Para ello, para esta unidad también hemos elaborado un mapa conceptual eh, que lleva por tema principal, llamémoslo así, seguridad de la información a partir de la construcción autónoma, del análisis y reflexión. Acá en el primer apartado podemos ver que dice seguridad de la información a partir de la construcción autónoma, del análisis y la reflexión. Acá partimos de los principios y fundamentos de la seguridad de la información. Esto tiene que ver prácticamente con el hecho de poder manejar todos aquellos términos necesarios, fundamentales para poder proteger nuestra información. La integridad y confidencialidad y disponibilidad de la información, amenazas, vulnerabilidades, riesgos y clasificación de la información. Prácticamente este apartado, como podemos ver, tiene que ver con la seguridad que nosotros debemos de brindar a nuestra información y a nuestros datos de manera que siempre estén disponibles sin ningún riesgo, ¿verdad? De pérdida u otro riesgo de vulneración de la información o de los datos. Acá, en este otro apartado, nos habla la unidad de cómo también borrar, destruir datos de un disco de forma segura. Cómo poder realizar estas buenas prácticas con recomendaciones ante cualquier incidente. El hecho de, de que podamos conocer los riesgos que esto implica.
Acá, en esta parte, pues nosotros debemos de tener bien en claro que cuando nosotros borramos cierta información, muchas veces no se puede recuperar. Esta información se destruye, ¿verdad? Y ya no la podemos, volver a obtener. Todos estos son riesgos que muchas veces nosotros, nosotros corremos. Por eso es importante que muchas veces debemos de recurrir a ciertas prácticas o recomendaciones para que nuestros datos siempre se mantengan de forma segura y estos no los podamos destruir por un error, ¿verdad? O por una mala práctica que se realiza. Y si lo realizamos también, hacerlo de la forma segura, con las metodologías, indicadas para que esto se realice de forma segura. En cuanto a las amenazas de vulnerabilidades de riesgos y clasificación de la información, ¿qué es una vulnerabilidad? ¿Verdad? Son todas aquellas amenazas que están a nuestro alrededor cuando nuestra información está expuesta y no contamos con la seguridad necesaria para poder proteger nuestra información. ¿Verdad? También existen ciertos mapas de ciberamenazas en tiempo real. Acá es necesario contar con toda la seguridad necesaria en nuestros dispositivos móviles para que nuestra información siempre esté íntegra, ¿verdad? Sin riesgos de poder ser vulnerada, dañada, destruida o incluso modificada, ¿verdad? Por agentes externos. En cuanto a las buenas prácticas y recomendaciones que podemos ver en este apartado, ante cualquier incidente, ¿verdad? Se hace necesario tener o contar con cierta seguridad, como lo es el hecho de tener un antivirus en nuestros dispositivos, ¿verdad? Todo esto, pues, con las debidas actualizaciones que realice, ¿verdad? Para que nuestros dispositivos estén siempre protegidos, ¿verdad? Ante cualquier amenaza, como lo dice acá, de phishing, que son agentes externos, ¿verdad? Que buscan vulnerar nuestra información por medio de correos electrónicos o otro tipo de amenazas de ciberseguridad. Es, es todo esto sobre lo que nos habla esta unidad que tiene que ver con los riesgos, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos reflexionar pues ante estas situaciones, tener los conocimientos y poder aplicarlos de manera segura y responsable. Bien, acá tenemos algunos ejemplos prácticos sobre anécdotas, como lo dice acá, o aplicaciones de los conceptos o situaciones reales o cotidianas. Acá un ejemplo, protección de los datos personales. Y acá nos dice, imagina que estás realizando una compra en línea y se te solicitan ingresar tus datos personales como tu nombre, dirección, número de tarjeta de crédito. En este caso, los conceptos de confidencialidad se ponen en práctica. También la disponibilidad son clave, ¿verdad? Ya que acá también debemos de asegurarnos de que el sitio web sea seguro. Es parte de la seguridad que nosotros debemos de tener, que sea confiable el sitio seguro, usando conexiones cifradas, ¿verdad? Conexiones seguras, ¿verdad? Donde no existan infiltraciones. Todo esto para poder proteger la confidencialidad de tus datos y poder garantizar que estén disponibles únicamente para fines legítimos. Acá es un ejemplo. Acá dentro del hecho de poder destacar las partes más interesantes o significativas de esta unidad, y acá doy una explicación.
Los principios y fundamentos de la seguridad de la información. Esta sección es fundamental porque establece las bases teóricas y conceptuales de seguridad de información. Acá se ha hablado de todos estos principios fundamentales de seguridad. También está la parte de amenazas, vulnerabilidades, riesgos y clasificación de la información. Esta parte se destaca, es destacada la importancia de poder identificar y clasificar las amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar la seguridad de la información. Estas partes a mí me parecen interesantes, ¿verdad? Es por ello que acá las resalté en esta unidad. Acá también puedo discutir cómo esta unidad se relaciona con el contenido previo o cómo se conecta con otras áreas de estudio de la carrera. En cuanto a la conexión con la informática y las ciencias de la computación, acá puedo decir que la seguridad de la información es un componente fundamental en la informática y las ciencias. Los conceptos y principios de seguridad de la información se aplican en el área como protección de redes, la codificación de datos, la criptografía y la gestión de riesgos. También acá se relaciona con la ética y la responsabilidad profesional, ya que la seguridad de la información también está estrechadamente vinculada con la ética y la responsabilidad profesional en el procesamiento y manejo de los datos, ya que los profesionales deben de ser conscientes de la confidencialidad y la privacidad de la información, así como de la importancia de actuar de manera ética y proteger los datos de manera adecuada. Todo esto tiene que ver con lo que es seguridad, seguridad informática. Bien, eso sería todo en cuanto a mi participación en cuanto a la unidad 4, 5 y 6 de la materia de telecomunicaciones educativas 2. Muchísimas gracias.